keep my hands to myself. Secadora, tenazas, dañan mucho el cabello, ¿verdad? There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Existen numerosos shampoos para los diferentes tipos de cabello. Por ejemplo, liso, ondulado, rizado, etc. Pero también para pelo seco, graso o fino. Cual sea la presentación de un shampoo, su finalidad es limpiar el cabello, así como protegerlo, al igual que el cuero cabelludo. En la cabeza podemos encontrar entre 100.000 y 150.000 unidades en el cuero cabelludo. Anatómicamente, el cabello presenta la misma estructura que cualquier otro tipo de pelo, aunque la implantación en la piel es mucho más profunda que en el resto, ya que el folículo llega hasta la hipodermis, situándose estratégicamente cerca de glándulas sebáceas que producen una sustancia grasa llamada sebo y desembocan dentro de cada folículo. Para limpiar el cabello de esta sustancia es necesario el uso de agentes surfactantes que emulsionan el sebo con el agua que empleas para lavar tu cabello. Generalmente, los surfactantes o agentes tensoactivos son moléculas cargadas negativamente en un polo asociado a una o más cadenas alifáticas. En agua, estas moléculas se agrupan entre sí mediante sus extremos hidrófobos ocultándose del agua, mientras que los grupos cargados negativamente se hallan expuestos a la misma. Esta organización permite la formación de micelas que emulsionan el sebo del pelo y el cuero cabelludo, generando así el efecto de lavado. El tamaño molecular de las micelas es medido mediante la dispersión de la luz al incidir un láser con diferentes instrumentos analíticos, y en la mayoría de los shampoos transparentes el tamaño de cada micela rebasa apenas los 100 nanómetros. Otra de las propiedades que se miden en el shampoo es la viscosidad, que no debe ser menor a 2,5 centipoises para que no se escurra entre los dedos. Esto se logra con agentes viscosantes como la silicona, que solubiliza en la fase líquida como una mezcla coloidal que forma una estructura interna débilmente cohesiva. Además de los viscosantes y los tensoactivos, los shampoos contienen otro tipo de ingredientes, como agentes estabilizadores de espuma, acondicionadores, reguladores de pH, antioxidantes, conservadores, extractos, agentes opalescentes y finalmente fragancias, y en caso de ser necesario, cloruro de sodio. El resto es agua. Una vez desarrollada la fórmula, se deben analizar las propiedades físico-químicas de la misma. Una de las pruebas más comunes es medir el tamaño de los cristales formados en la formulación, así como el punto de fusión de los mismos. Para esto, se aumenta la temperatura de la placa en donde se encuentra la muestra de shampoo hasta determinar su punto de fusión. Otra de las pruebas que se realizan es la fricción que genera la fórmula al aplicarle una fuerza, para determinar la facilidad de distribución durante su uso. También el tipo de espuma producida mediante la dosificación de aire mediante una pipeta en un sistema que contenga agua y la fórmula producida. Siguiendo en este campo, también se mide la cantidad y la forma de burbujas producidas en la espuma, así como la resistencia que generan al aplicarles una fuerza.
Y no solo eso, también se mide la geometría de las burbujas en diferentes condiciones experimentales. Por otro lado, también se realizan pruebas al cabello al que se le aplicó la fórmula de shampoo desarrollada, como la capacidad de absorber o reflejar la luz para saber si el cabello ha quedado brilloso, la facilidad de peinado y la masa de shampoo adherida al mismo. Las pruebas finales se realizan en el cuero cabelludo de diversos sujetos para confirmar que el shampoo desarrollado cumple con los requisitos establecidos y es fácil de usar. Want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. En el laboratorio se realizaron dos formulaciones. La primera era para un shampoo de bebé y la segunda para un shampoo acondicionador. En la primera se realizaron 4 fases. La fase A se realizó en un vaso de precipitados de 250 mililitros. Se colocó 31 gramos de agua más 20 gramos de Texapon N5. Se agitó y sin agitar se adicionaron 10 gramos de Texapon ALS, 2.5 gramos de Copperland D 618 y 3 gramos de Deliton SBM. Se siguió agitando hasta homogeneizar. La fase B se realizó en un vaso de 100 mililitros. Se colocó 3 gramos de Glucopon 625 más 14.4 gramos de agua. Se calentó moderadamente hasta una disolución. Se dejó enfriar. Para la formulación C, en un vaso de precipitados de 100 mililitros, se adicionaron 3 gramos de Euperlan más 10 mililitros de agua destilada y se agitó hasta la homogenización. Después se adicionó 0.1 gramos de Gerbamen 2. Por último, en la formulación D, en un vaso de precipitados de 50 mililitros, se disolvió 0.001 gramos de color amarillo en 3 gramos de agua. Una vez obtenidas las fases, a la fase A se le adicionó las fases B, C y D. Cuando se incorporaron bien, se adicionó 0.1 gramos de base de bebé. Posteriormente se tomó el pH y se ajustó con ácido cítrico hasta un pH de 6.5. Y por último se ajustó la viscosidad con 0.5 gramos de cloruro de sodio. En el caso de la segunda formulación, que es un shampoo acondicionador, se realizaron 2 fases. En la fase A, en un vaso de precipitados de 250 mililitros,
Se adicionaron 55.1 mililitros de agua destilada más 2 gramos de Copperland C850. Se agitó moderadamente. Posterior a eso, se incorporó a la mezcla 25 gramos de Texapon N5. Una vez incorporado el Texapon N5, se adicionaron 2 gramos de Lamequat y se adicionaron 5 gramos de Dayton. Se siguió agitando. La fase B se llevó a cabo en un vaso de precipitados de 100 mililitros, en el cual se adicionaron 0.2 gramos de Bronidox más 3 gramos de Upperland y por último 1 gramo de Cetiol. Una vez que se obtuvieron las dos fases, se procede a que la fase B se le adicionó lentamente a la fase A. Una vez que se incorporó perfectamente la fase B en la fase A, se adiciona una cantidad suficiente de base de sábila. Posteriormente, se toma el pH y se ajusta con 0.2 gramos de ácido cítrico. Como parámetro crítico de proceso tenemos la agitación para evitar la formación de espuma y como atributo de calidad tenemos el aspecto homogéneo de la formulación desarrollada. I can be strong, but since I know who I am, I'm probably wrong. Maybe this time I can go